oímos perfecto. Bueno, si quieren, Ok. empecemos, si les parece, y pues les mandamos la grabación a los amigos. Bueno, ¿y quién es el iPhone, el incógnito? Y no sé quién será el incógnito del O iPhone. sea, yo tengo iPhones, efectivamente, estos chiquitos blancos, esa cosita así, No, pero yo no soy incógnito. No, pero es que Hay un iPhone que no tiene nombre. bueno, vamos a ver, Bueno, con tal de que no sea un espía ruso o Mandémosle un son, mensaje, un ¿se hacker, puede? son los del otro mundo. eso. Es un hacker. Bueno, Sí. voy a proyectar una pantallita con unas ideas que tengo y créanme que esto ustedes me han puesto en una situación difícil con este tema. John Planer fue el que soltó la idea de que por qué no les contaba cómo era esa vaina de lo que creía un ex jesuita. Y entonces yo dije, pues bueno, pues si quieren, se arriesgan a eso, yo voy a proyectar esto. Entonces quiero ver si ustedes están viendo lo que acabo de colocar ahí. Bueno, creo que sí lo están viendo porque estoy mirando ahí en el computador de Pilar. Y antes de empezar, Chévere que esto se vuelva un tema de todos, a ver qué creemos eso, todos los demás después. eso, Martín, me encanta esa idea. Y era parte Claro. de lo que les iba a proponer, porque yo pienso que sí, es una cosa tan personal que sería muy interesante y nos Claro, ayudaría mucho a entendernos, ¿no es cierto? ¿Me yo están viendo? creo. ¿Me están viendo? Sí, señor. Bueno, y ven Sí. también Perfecto. bueno, entonces, antes de comenzar esto, yo quería contarles que hace unos días vi en un Facebook que pusieron ahí que en Dinamarca hay una biblioteca donde pueden pedir prestado Así. a una persona para escuchar la historia de la vida Ve, durante 30 minutos y que la idea es que acabar con los prejuicios de que y que cada persona tiene un título. Entonces uno va a la biblioteca y pide por un refugiado o un bipolar o lo que sea, para que la gente no juzgue el libro por la portada. Y aparentemente esto está muy activo en muchas partes. Entonces yo digo, bueno, pues están pidiendo un ex jesuita hoy. Y entonces eso. les va a hablar un ex jesuita y la historia, y por favor interrúmpame porque es como si estuviéramos allá en la biblioteca hablando el uno al frente del otro. Esto es como Fahrenheit, ¿no? Esto al principio surgió, como le decía, yo estuve perdido de ustedes como 60 años y John Planer un día me dijo, oiga, nos tienen que contar esa vaina y muchos de ustedes, y me ha pasado desde que yo me salí de jesuita, que mucha gente me dice, oiga, ¿qué es esa vaina de por qué dejó la vocación? ¿Qué pasó? Inmediatamente piensan que es que usted se enamoró de una monja o de una vieja de la universidad y que por eso dejó la vocación. Entonces, lo que les quiero contar básicamente es que esto fue un proceso y les voy a contar el proceso que yo tuve desde la infancia hasta este momento y por eso lo llamo la evolución de mis creencias, ¿no es cierto? Y cada uno tiene un proceso diferente y similar y como decía Martín, me parece interesantísimo que podamos compartir eso. Y para mí ha estado marcado por momentos, por personas, por situaciones impactantes y por creencias diferentes que han ido evolucionando, han ido cambiando. Eh, Ahora, como cuando ya uno tiene un poquito más de tiempo y de edad, y cuando ustedes me pidieron esto, yo me puse a pensar y digo, mirando en perspectiva para atrás, esto tiene como sentido y se integra. Entonces quiero que la metodología sea una conversación abierta con preguntas periódicas y pues que nos respetemos y como vamos a tener este diálogo además con los otros, pues esa es la idea. Pero antes de comenzar les quiero pedir, y voy a bajar esta presentación, quiero pedirles dos preguntas a todos. Antes de yo revelarles mi conciencia, de abrir mi libro, me parece justo preguntarles a ustedes, si alguien les pregunta a ustedes qué religión o creencia tiene, ¿qué responderían? Y, y en esa creencia o en esa religión, o lo que ustedes crean, ¿cómo se clasificaría? Uno apenas de nombre, pero poco practicante. 10 orgulloso practicante convencido. Entonces la pregunta que les quiero hacer y me la respondan si ustedes quieren
en máximo 15 segundos, es ¿cómo se clasificarían ustedes en esto? ¿Se llamarían alguna cosa? Y de 1 a 10, mucho, poquito, nada. ¿Alguien quiere comenzar? Yo puedo comenzar. A ver, Clara. Yo me identifico como judía, Ok, no soy practicante. Me gusta la tradición, sobre todo la parte filosófica y la tradición del judaísmo. ok, perfecto. Entonces Y no fanática. entonces serías un 2 de 2, de 1 a 10 sería 2 en cuanto a practicante. ¿Sí? Judía. Sí. Ok. 3 conmigo, la misma situación. Hilda, también. Esther, tú. Yo pertenezco al pueblo judío Ok, por tradición, solo creo en Dios y cero practicante de lo que se practica en la religión judía. perfecto, perfecto. John, bienvenido. Claro, hola, buenas noches. Hay una pregunta. Buenas tardes, pues. Hay una pregunta que estamos apenas empezando y Sí, la pregunta ya es, creo que la entendí. perfecto. Entonces, ¿quién más quiere decir sus 10 segundos? Colombia. A ver, si quieres. Yo no soy practicante de absolutamente nada. He estudiado un poco al Dios de Spinoza y me parece que es lo que es más cercano a lo que yo siento. Ok, O sea, para mí todo es Dios y Dios está aquí adentro, no es una persona ni alguien a quien obedece ni nada por el estilo. ok. ¿Quién más? Martín, ¿tú querías decir? Bueno, yo me atrevo a decir que yo no creo en Dios, pero Dios cree en mí. Ok, Bravo. ok. Afortunado. Está bien, Entonces, porque es que esta vida que he llevado, no puedo explicarla. claro. Entonces, yo creo que algo existe, Ok, que no le sé poner nombre. ok. Yo creo que existe en todos nosotros y se manifiesta en nosotros y en la naturaleza, pero no se debería decir ponerle un nombre de Dios, cualquier nombre, no importa el nombre que le pongamos. Perfecto. Pero hay algo que es más grande que cada uno que nosotros, y hay algo más allá, o más grande, no es más allá, más acá, pero Ok, hay algo más grande, sí. ok. Gonzalo. Bueno, yo me identifico con la idea de Dios de Martín plenamente. Considero que si uno tiene una moral judeo-cristiana y es una buena persona, es suficiente. No creo no soy practicante, no creo en los hombres como intermediarios, creo en ese ser superior que se llame como se llame, pero lo importante es adherirse a una moral y que la vida de uno esté dentro de eso. Perfecto. John, ¿tú también querías decir algo? Pues sí, yo soy un creyente arrepentido y Ok, no creo en nada. ok, ok, perfecto. Entonces voy a volverles a compartir la pantalla que les estaba compartiendo antes. ¿La volvieron a ver? Sí. Bueno, Sí. entonces la segunda parte, yo me puse a pensar qué son las creencias. Y yo pienso que la creencia máxima que uno tiene es la famosa aquella de conócete a ti mismo, ¿no? Es como la gran misión de todos, conocerse. Y cuando yo era chiquito, me acuerdo que uno sale de la casa y la familia le dice, oiga, sea buen amigo, los papás están preocupados por usted, cómo se relaciona con los amigos. La gran pregunta es, ¿qué quiere ser usted cuando sea grande? Entonces, bombero, policía, lo que sea. Pero la gran pregunta es mi profesión, mi vocación, y eso se da cuando está uno terminando bachillerato, más o menos. ¿Para qué soy bueno? ¿Cómo escogemos nuestra carrera? Esa es como la gran pregunta que uno se hace. Y hoy, yo diría 60 años después de que nos vi a ustedes por última vez, como que la gran pregunta es, ¿qué me ha hecho feliz? ¿Y qué le ha dado sentido a mi vida? ¿Qué me apasiona?
es decir, el sentido de la vida, yo diría que es lo que es una creencia. Uno cree en algo que le llama la atención o por lo menos que le da sentido a lo que uno vive. Entonces le voy a contar un poquitico, los primeros 15 años, mis creencias iniciales eran las mismas de siempre. Mi papá y mi mamá, les cuento, mi papá era masón y era masón grado 33, anticlerical. Mi mamá era, ¿están viendo lo que lo estoy poniendo ahí? Sí. Sí. Señor. Mi mamá era muy católica, muy devota, no había tenido mucha educación, pero claro, había una cierta contradicción en mi casa. Mi papá decía, ¿para qué carajos van a misa? Y mi mamá decía, vayan a misa. Iba a misa porque tocaba. Cuando entré al liceo, pues no era mucho lo que fuera la diferencia, pero me acuerdo que hice la primera comunión el 25 de agosto de 1951, cuando estaba en kinder, en el colegio, y alguno de ustedes probablemente hizo la primera comunión conmigo, y me Creo acuerdo... que yo también. Creo que exactamente. Y me acuerdo que la primera confesión, algo que me impactó fue que yo tenía que confesarme. Y decía, ¿confesarme de qué? Y pues a uno le sugerían pecados, ¿no? Y ahí surgieron pues que decir mentiras, que tener malos pensamientos que la verdad eran buenos y que decir groserías, ¿no es cierto? Pero bueno, después yo fui monaguillo del padre de Elizalde. ¿Se acuerdan del capellán? Y creo que Claro. John, Omonié Onandosin. creo que John y Clemente también fuimos monaguillos, pero rápidamente apareció el amigo John y el amigo Clemente y me dijeron que por qué no iba donde los Gonzagas. Entonces, en esa época del 44 que yo nací al 59, los primeros 15 años, ¿en qué creía yo? En una fe social, católica social, ustedes la conocen, el Dios castigador de pecados, que no entendía como que lo rico de algunos pecados, honestamente, y ustedes me entienden de qué hablo. Me tenía que inventar mentiras, groserías, pensamientos, esos eran los pecados. En la adolescencia tengo que confesar que yo sentía, sí, me sentía culpado, pero no sabía, honestamente, decía por qué, y era mi gran pregunta. Pero apareció el padre Umaña, que era el director de los Gonzagas, y a mí me pareció ese tipo espectacular, con un ideal de servir a los demás, de hacer algo por los menos favorecidos, unas ideas de justicia social, me acuerdo, y eso fue los primeros 15 años. Después del año 59 al 65, más o menos, que murió mi hermana y que me fui para los Gonzagas, al seminario menor. Algunos de ustedes fueron a acompañarme allá al seminario menor. Era un seminario menor de los jesuitas para ver si uno se iba al noviciado o no. Pero decidí que no me iba. Volví a San Bartolomé, me gradué, hice un año de universidad y en el año 1965 entré a la Compañía de Jesús, al noviciado de los jesuitas. ¿En qué creía yo ahí? Y evidentemente decidí que iba a ser cura por un cambio social. Me encantaban los grupos, el liderazgo, entregar mi vida personal y definitivamente la persona de Jesucristo me parecía interesantísimo, me parecía un ideal de vida muy interesante y quería ser un sacerdote y por eso me fui para el noviciado. Mi ideal era participar como de obras educativas y sociales de los jesuitas, las universidades, los colegios. Me gustaba. Esas eran mis creencias en esa época. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Sigo adelante? Sigue, muy interesante. Por favor. Bueno, después entonces entré al noviciado de los jesuitas del año 65 y me salí en el 74, 9 años. Les cuento un poquito, el noviciado son 2 años y entré en el año en donde estaba la transición del Concilio de Trento al Concilio Vaticano II. En ese momento la iglesia estaba, el Papa Juan XXIII era el Papa y me tocó un noviciado que el primer año era medio monacal, era un monje,
y después se volvió el ayornamiento que hablaba Juan 23. Ese noviciado era yo entré y teníamos que usar sotana, y al segundo año ya no había que usar sotana. Entonces, pero ¿en qué fue lo que me marcó espiritualmente ese noviciado? Los ejercicios espirituales de San Ignacio son unas reflexiones, unas meditaciones sobre usted mismo, sobre su papel en la iglesia, su papel, el amor por Jesucristo, todo esto. Y era como un ejercicio de perfección interna. El noviciado tiene meses donde lo mandan a usted a una prueba de vivir en un hospital. A mí me mandaron a Bucaramanga, al hospital de San Juan de Dios en Bucaramanga, a esos santanderianos bravos, y yo era el hermanito que estaba en el pabellón de urgencias atendiendo esos santanderianos bravos que se tiraban a matar, y a veces tenían en una cama al que le había metido la puñalada y en la otra al otro, ¿no es cierto? Y los dos apuñalados. Y impresionante. Yo me acuerdo que yo salí de mi casa y me desmayaba cuando veía sangre. ¿Qué carajo? Ahí se acabó la vaina del temor a la sangre y todo esto, y como un tocar la realidad social. Y además me mandaron un mes a Belencito, allá en Boyacá, a ver las acerías y a trabajar con los trabajadores y con las familias. Pero el noviciado fue como una época de interiorización, como de meterse uno en la vida, y son 2 años, prácticamente todo a nivel espiritual. Me gustaba manejar grupos, y lo subrayo, y el maestro de novicios me puso de superior de los novicios, lo llamaban el bedel de los novicios, y así pasó, digamos, los 2 primeros años. Después, lo que llaman el juniorado, que es como las humanidades, ahí te meten unos profesores, todos venidos de Europa, de Francia, de Inglaterra, de Alemania, y es arte, literatura, medios de comunicación, retórica, latín, griego, clásicos, pero al mismo tiempo es preparación, digamos, para el mundo nuevo. Me acuerdo que nos trajeron un jesuita italiano, Nazareno Taddei, que era el asesor de Federico Fellini, y el tipo tenía todas las películas de Fellini. Entonces nos vimos en Humanidades, todas las películas, decíamos, de Fellini, para hacerle lectura estructural y valoración, y para uno poder leer una película de una manera objetiva. Esto fue como los highlights de esa época. Me encantaba manejar grupos juveniles. Me mandaron a Belencito otra vez a que manejaron grupos de muchachos y unos movimientos familiares cristianos allá, y me encantaba. Esa era mi pasión, digamos, dentro de la vida de humanidad. Esto es en Santa Rosa de Viterbo, en Boyacá. Y después me mandaron a hacer 2 años de magisterio. Uno en Medellín, en el Colegio de San Ignacio, y otro en Bogotá, en el Colegio de San Bartolomé. ¿Qué hace uno ahí? Vive en la comunidad. Era director de los Scouts, manejaba cineforos, hacíamos campamentos misión a cualquier lugar de Colombia, al Chocó, Boyacá, el Baupés, Amazonas. Pero me encantaba hacer convivencias con los muchachos. Y había un jesuita ahí que se llamaba Jesús Vela, que era un especialista en dinámica de grupos, y el hombre me agarró bajo su tutela, y yo aprendí con él a manejar grupos juveniles. Y era una cosa que me encantaba, me apasionaba, y sentía como que tenía carisma, tenía palito para esa vaina. Eso era la parte de hasta el 74. ¿En qué creía yo ahí? Definitivamente la persona de Jesucristo me llamaba muchísimo la atención, su espiritualidad, toda esta parte de humildad. En el noviciado no había servicio, nosotros limpiábamos los baños, los pisos, las ollas después de comer, los platos. Era como un deseo de ser perfecto, de ser santo, y acabar con los defectos de uno mismo. Y San Ignacio le daba a uno como metodología para uno analizarse 2 veces al día, examen de conciencia, y evidentemente al finalizar el segundo año uno hace lo que se llama un voto de pobreza, castidad y obediencia perpetua. Es decir, usted decide que no es dueño de nada, porque la compañía de Jesús se lo da todo,
usted decide que no va a tener una relación emocional con una mujer ni con un hombre, es decir, es voto de castidad, y obediencia, que a donde lo manden usted va, ¿no es cierto? Puede tener algunas objeciones, pero al final es su superior quien le hace su futuro. Y, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Ok. Y en ese momento creía que me estaba preparando para hacer más, para ser como el tipo que realmente eh, quiere ser mejor en todo, académica y espiritualmente, y además quería manejar grupos de jóvenes. El lema de los jesuitas es mayor gloria de Dios, acercar a las personas al Jesús del Evangelio, ser guía. Eso era lo que más me gustaba a mí. Hasta aquí la parte de jesuita. Después de, la segunda parte, en filosofía y en teología, y esto fue en Bogotá, después del magisterio. Una pregunta, Darío, antes de que Sí. sigas, perdóname. Sí. ¿Cómo era tu día? ¿Qué tanto tiempo empleabas, digamos, en la religiosidad, por decir algo? Mira, eso es bien buena pregunta. La vida de un jesuita, todos los días uno se levantaba a las 5:30 de la mañana o 6 y tenía una hora de oración. Una hora de oración. San Ignacio le enseña a uno a tener una introspección, una meditación propia. Hay una metodología de ponerse en presencia, de hacer como una composición del lugar, y lo que tú vayas a meditar ese día, y sobre todo ir hacia tu interior y ver para dónde vas, qué estás haciendo, cómo estás haciendo las cosas, pero además como en acercarse a la persona de Jesús, ¿no? Básicamente, y tener una relación, una conversación con ese mensaje de Jesús. Eso durante toda la época de los 9 años, todos los días. A mediodía había un examen de conciencia de media hora, donde uno se analizaba qué hice por la mañana, cómo lo hice, qué puedo hacerlo mejor por la tarde, y por la noche, antes de acostarse, la misma cosa. Otros 15 minutos de revisión del día, análisis de lo que has hecho, de lo bueno, de las cosas que podían ser mejor, etc. Para mí esa es una clave brutal de los jesuitas, yo diría como de disciplina interna, de autointrospección, de perfeccionamiento. Y al llegar a estudiar filosofía y teología después en la Javeriana, en filosofía te dan toda la filosofía del mundo, metafísica, ética, epistemología, psicología, pero sobre todo entra toda la parte de la filosofía existencial, que teníamos profesores que acababan de llegar de Alemania, y estaba muy callado, pero muy prohibido, un famoso jesuita que se llamaba Teilhard de Chardin. Y Teilhard de Chardin tenía unos libros que habían sido prohibidos en la iglesia, pero lógicamente los jesuitas lo tenían, y tenía muchos libros que nos fueron pasando a todos nosotros. Hay uno en particular que es mi libro, digamos, máximo, se llama La energía humana. Y ahí me entró una duda existencial, y se las voy a contar más tarde, y que derivó en duda teológica. Y en esa época yo seguía dando convivencias a grupos de colegios, de muchachos, de hombres, de niñas, el Marymount, del Sagrado Corazón, del Refus, de San Bartolomé, de las Pachas, de todo esto. Y era una experiencia de liderazgo con muchachos, y que me llenaba muchísimo, y eso era, digamos, esta vida. Todo el tema de la teología de la liberación, del compromiso con los pobres, de la justicia social en América Latina, sobre todo, eran libros que nosotros teníamos. Pero el tema más fundamental de Teilhard de Chardin, este libro de la energía humana y todos sus libros, El fenómeno humano, etcétera, me llevaron a mí a un punto en que yo dije, entendí el dualismo de la cultura grecolatina, de la diferencia entre espíritu y materia, y que todo lo que era espiritual era bueno y lo que era materia era malo.
y lógicamente esto es Aristóteles y Platón y todas las consecuencias que son la cuna de nuestra civilización occidental. Y yo puedo decirles que llegué a una conclusión personal de que todo es un alma-cuerpo, que aquí no hay separación entre lo físico y lo espiritual o lo energético, que todo es una realidad energética. Y muchas cosas que yo tenía antes, ¿se acuerdan que les hablaba del sentimiento de culpa? De que estaba, de que alguien había muerto por mí cuando yo era muy chiquito, cuando yo no había nacido y que yo tenía que pagar por eso y que el hombre me había redimido. Todo esto fue cayendo como un castillo. Y yo digo, se me acabó el sentimiento de culpa. Entendí que éramos un ser integral. El celibato se volvió duro y sin fundamento y no tenía mucho sentido. Claro, tenía compañeras de la universidad, tenía personas que eran atractivas y uno no deja de ser hombre. Y tuve varias crisis y al final llegó un momento en que dije, esa estructura, ese dogma, toda esa estructura de la iglesia, no. En cambio, sí conseguí entender al Jesús histórico, no al Dios, no al Jesús Dios, al Jesús histórico, al gran hombre que se entregaba a su gente. Y lógicamente esto me llevó a salirme de los jesuitas y pedí salida 6 meses antes de ordenarme, ¿no es cierto? ¿En qué creía aquí? A nivel filosofía, cuestionamiento de la fe ciega, dudas al profundizar la historia de la filosofía, la ética. Tuve un conflicto y creo que lo resolví, por lo menos intelectualmente. La ciencia cuestionaba mi fe tradicional, la evolución, el creacionismo cristiano iba en contra de la evolución. Me volví consciente de una visión muy occidental del mundo que iba en contraste con mi propia experiencia religiosa de encontrarlo en las personas. El Jesús histórico de la teología y dogmático, para mí no, dejó de tener valor. Perdón, el Dios dejó de tener valor, pero el histórico sí tenía valor. Y comprendí en teología que la Biblia no es una historia, es un relato y es simbólico en muchas cosas. La estructura eclesial tenía muchas contradicciones y entonces pues me salí en el año 74. ¿Preguntas hasta aquí? Aquí se acaba mi vida de jesuita. ¿Cuál Una fue la pregunta. reacción de Sí. los jesuitas cuando dijiste que te salías? No te entendí la pregunta. ¿Me repites, por favor? Sí, ¿cuál fue la reacción Ok. de los jesuitas cuando tú dijiste que te salías? Como un buen padre, lo sintieron mucho. Me tenían destinado para las universidades, para los jóvenes y todo esto, pero el superior, el provincial, me dijo, mira, es como si se fuera un hijo de mi casa, pero te entiendo perfectamente, tranquilo, ningún problema, todo el apoyo que necesites. No tengo la menor queja, tengo un aprecio enorme a los jesuitas y sigo muy amigo de muchos de los que están y de los que fueron también. ¿Otra ¿Y pregunta? cuál fue tu argumento para decirles a ellos que te vas? Eso que les acabo de explicar, dejé de creer en la estructura, Ajá. dejé de creer en esa estructura, en esa visión dogmática, en ese dualismo, dejé de sentir culpa, adoré y sigo creyendo en la historia de Jesús y en el ejemplo de la vida de Jesús, pero yo no me iba a parar en un púlpito a predicar una cosa que yo no creía, cuando veía también obispos y la estructura de la iglesia que me repugnaban, por ser honesto. Había cosas que no podía entender y había cosas muchísimas, muy privadas que lógicamente no puedo revelar, pero que sí no estaba de acuerdo y dije, prefiero ser un buen ser humano a ser un mal cura. Y esa fue la decisión, ¿no es cierto? ¿Alguna otra pregunta? Pues mira, no, Sí, sigue. Una ¿Quién quiere? pregunta. sí. Cuando empezaste a dudar, ¿esas dudas fueron compartidas con alguien dentro de la... Sí, buena de- pregunta. Muy buena pregunta. Uno tiene un director espiritual, el superior de los filósofos
vive todavía, Gerardo Remolina, fue rector de la Javeriana. Gerardo Remolina. Y ese era mi gran amigo, mi gran Mm. confidente, y es mi gran confidente todavía. Ya está mayor, pero un hombre espectacular. Sí, excelente. Y con él tuvimos este proceso con un acompañamiento, con una generosidad y con una apertura que jamás lo volví a encontrar en la vida, pero me lo encuentro, claro que me lo encuentro con él. Con él llegamos a la conclusión y me dijo, tú eres el que toma la decisión de ser cura, de ordenarte o no, ¿no es cierto? Y eso fue lo que hice. Y respetadísimo, completamente respetado. ¿Qué pasó? No trataron de convencerlo, o sea, hubo un intento como de debate, de debatir las razones de Para ¿no? nada. Y en esto los jesuitas, lo quiero decir con toda sinceridad, son de un respeto profundo por la decisión de cada uno. Y yo tenía 29 años cuando me salí y Okay. Total respeto, total respeto. Y claro, lo sienten, somos amigos, hemos convivido mucho tiempo, pero con un respeto enorme. Bueno, sigo con la parte de los post. Yo quería hacer un comentario. Sí. No, simplemente que lo que estoy viendo ahí, que estamos viendo diferente, evidentemente, lo que es religión, religiosidad y espiritualidad. De acuerdo. Y la espiritualidad, me atrevo a decir que la tenemos porque es parte de una condición humana, pero la religiosidad y las religiones son diferentes caminos en que uno puede seguir un camino o seguir otro, y no creer un camino o creer otro, en fin. Es decir, escuchándote, me parece que es eso, que estás cuestionando una religión o un sistema, un camino de religiosidad, pero no la espiritualidad, ¿correcto? Correcto. Perfecto, Martín. Me interpretaste exactamente como es. Totalmente de acuerdo. ¿Qué pasó después? Me fui a hacer posgrados, me vine a hacer posgrados aquí a este país, a Estados Unidos, y hice unas maestrías y unos doctorados, pero en esa época me metí mucho en grupos internacionales en la universidad y encontré que había una cantidad de estudiantes internacionales, sobre todo en Texas y en Minnesota, sobre todo, de 45 grupos diferentes, y me conseguí un trabajo en la universidad, porque tenía que pagarme la matrícula, y me nombraron asesor de grupos internacionales en la Oficina de Educación Internacional, y eso fue el mayor regalo que me han hecho en la vida, porque yo era el representante de la universidad en esos grupos. Teníamos reuniones, inclusive les damos algunos fondos en el Student Union para que se reunieran, apoyábamos. Y lo interesante de esta universidad es que ellos creían que si traían estudiantes extranjeros a Minnesota, los americanos iban a abrir su mente, iban a entender cómo el mundo era diferente, y hasta tenían becas para estudiantes extranjeros en la universidad, y nuestra oficina las manejaba. Y para mí esa cosa fue, y ahí donde me di cuenta que el mundo es mucho más amplio de lo que yo había visto en Colombia. Mi doctorado fue en comunicaciones interculturales, y entonces ahí sí que empecé a profundizar en lo que es el respeto de una cultura, lo que es el valor de una cultura diferente. Hicimos unos workshops con estudiantes extranjeros la mitad y con estudiantes americanos la otra mitad, hablando de cantidades de temas, y este era un programa de posgrado que la universidad le daba crédito. Fue un cuestionamiento permanente frente a otras culturas y a mí mismo, pero por un respeto profundo por los otros. ¿En qué creía ahí? Empecé a pasar toda una cantidad de procesos de que decía, puta, todas las culturas estas me están cuestionando mis creencias. Yo creía que en la monogamia, pero resulta que llegábamos al grupo de los estudiantes de Nigeria, y el hombre decía con la tranquilidad más enorme, o la muchacha decía con la tranquilidad más enorme, pues que su papá tenía varias mujeres y que no había ningún problema y que eso funcionaba, era parte de la cultura. Y yo decía, oh my God. Y claro, todo esto era comer. Primera vez que tuve que comer con la mano en un mismo plato, y para mí eso era una cosa nueva, cuestionado todos los días, y llegaba a mi casa absolutamente fascinado
las religiosidades, la profundidad de las religiosidades, de las espiritualidades de los de la India, de los musulmanes, todo ese rechazo de fanatismos religiosos, lo vi ahí. Me tocó la época en que el Shah de Irán acababa de caer y los ayatolas acababan de subir, y teníamos estudiantes becados por el Shah y empezaron a llegar estudiantes becados por los ayatolas y se agarraban en el campus, se tiraban piedra y y yo estaba en la mitad e iba a las reuniones de los dos grupos porque y me aceptaban. Fue una experiencia completamente fuera de serie, pero me di cuenta el tema del radicalismo religioso. Y una cosa que me impactó muchísimo a nivel de creencias es que los grupos cristianos, católicos, protestantes, adventistas, de cuanta vaina, se iban a buscar a las mujeres de los estudiantes, que la mayoría eran hombres, a las mujeres que venían con ellos, a invitarlas a cursos de inglés, pero por detrás venía la religión. Y esa vaina, perdónenme, pero me emputaba. Esa vaina me parecía el crimen, aprovecharse de la debilidad de alguien que está en otra cultura para meterle una historia que no es la de ellos, para crearle dudas, para irrespetar sus creencias. Entonces empecé inclusive mi tesis doctoral la hice sobre eso, y fue muy interesante. Después en mi vida profesional, del año 82 hasta el 18, que me retiré hace 2 años y medio, viví en Brasil, ya como ejecutivo del Citibank, una cultura también muy diferente, muy profunda, con mucha religiosidad, con mucho sincretismo religioso, una cultura muy intensa, de intensidad, del valor del grupo, de la comunidad, en una multinacional completamente gringa, donde lo que vale es el individuo y el grupo vaya hacia el carajo. Y tuvimos varias cosas internamente en Citibank, donde creo que hice varios aportes, pero también me encantaba los grupos, el cambio de la cultura de los grupos brasileños eran los ejecutivos más brillantes que le llevaron conocimiento de cómo manejar la inflación al banco por todo el mundo, con un jeitinho brasilero, como dicen ellos, con una manera de hacer las cosas espectacular. Después, cuando vine aquí a Miami, yo manejé recursos humanos en varias empresas, ahí están, y el talento a nivel de la América Latina y mundial, y me encantaba siempre la parte de los training centers, de las reuniones con líderes, me volví un especialista dando cursos de liderazgo, y mi pasión eran los grupos. ¿Y por qué les cuento esto? Porque en todo esto empecé a sentir que el objetivo de mi vida era ayudar a la gente a que desarrollara el máximo potencial de su ser humano, de su potencialidad la mandara al máximo, y que la empresa podía ayudarle en esto. Y a nivel personal, como un crecer con las personas, y siempre me volví un animal de grupos, digamos, un facilitador de grupos. Esto es como el resumen muy rápido de mi vida profesional en estos años. ¿Preguntas hasta aquí? Seguimos. De la jubilación del 2018 para acá, he hecho consultorías. En febrero y marzo del año pasado nos fuimos para la India, y como les conté alguna vez, unos meses antes, una muchacha de la India estuvo aquí, mi esposa la conoció, tenía un carisma impresionante de relacionamiento con la gente, un magnetismo fuera de serie. Y un día estaba aquí, la invitamos a cenar y le pregunté, le dije, Anko, ese era el nombre de ella, ¿qué es lo que usted tiene que se encuentra gente homeless en la calle, se encuentra gente en los buses y hace amigos con una facilidad enorme? ¿Qué es lo que usted tiene? Cuénteme, ¿qué es esto? Y me dice, eso que escribí aquí, el carisma que tú ves en mí no es mío, está en cada uno con quien me abro a escuchar, quien me completa y a quien completo. Ella dijo esa vaina
y a mí me cayó como un baldado de aire, de agua fría. Y yo dije, esto es interesantísimo. Y después me dijo, bueno, y seguimos conversando. Esto fue a raíz del programa de la India. Después tuve un amigo que lamentablemente murió ahora al comienzo del año en la pandemia, Julio Jiménez, jesuita. Fue mi gran compañero. Con él hicimos todas las dinámicas de grupos, con él hicimos todos los retiros y seguimos siendo amigos de por vida. Y el último año de la pandemia nos reunimos todos los martes y a él lo acusaron de una vaina ahí en la iglesia y salió de ese lío, pero al final comunicábamos todos los martes por Zoom y un día me dijo, oiga, maestro, eso que usted siente ahí dentro, ese es su Dios, esa energía que usted siente adentro, y cuando usted sale a los demás y cuando usted escucha y cuando habla y cuando completa, esa es su vida, esa es su religiosidad, esa es su espiritualidad. Y estábamos hablando y hablando y hablando y hablamos de un programa que él tenía y me invitó a hablar en ese grupo y empecé a concluir que ese movimiento del Big Bang, del diástole y sístole de la creación, está dentro de mí y que eso crece en la medida que me integro con los demás, al planeta, a las personas, y que la energía nunca desaparece, nunca morirá, no se destruye, se transforma. Y evidentemente esto como que le da sentido a todas mis creencias del pasado, como que las integra, y a todas las religiones que yo conozco. Es eso, es como un integrarse con los demás, pero esa energía está dentro. Y recientemente eh, estuve haciendo apoyando a un amigo que vive en Suiza y su hija es una chamana. Y tuve una cita con ella y a entrarme en mi interior para encontrar raíces de mis enfermedades, cosas que uno tiene ya de próstata y piel y cosas de estas. Y estábamos hablando con esta persona que considero también gifted en el sentido de visión interior, y llegué a mi conclusión de que en mi interior encuentro ese Dios energía que habita en mí y me siento como co-creador del mundo que me rodea. Y entre más me conozca, más me encuentro con ese mi ser energía que yo llamo Dios, o que cualquiera lo puede llamar del modo que quiera, cuando voy para adentro. En esta pandemia lo que he hecho instintivamente, y de repente apareció un grupo y apareció otro, mis amigos, mis compañeros, mis ex-jesuitas, la familia, ustedes, grupos de alumnos, tengo como 6 grupos, creamos un blog y es recibir y entregar y aprender, es como mi felicidad total. Y yo diría que esto es como mi creencia hoy. ¿Qué más puedo decirles? Con Julio, mi amigo jesuita, me dijo, hombre, ¿por qué no participa y me presenta en un seminario por Facebook? ¿Por qué no participa y presenta un cuadrito de todo esto que usted me ha dicho? Y yo le dije, pero no, pues usted me ayuda a hacer el cuadrito. Entonces me dijo, haga un cuadrito de lo que lo ha hecho y lo hace feliz, sus creencias hoy. Le dije, perfecto. Entonces cogí el diástole. No soy yo quien tiene algún carisma, son los demás quienes lo tienen. Al relacionarme con ellos, me ayudan a completarme. Pero además en el movimiento de sístole, cada vez que yo me abro a conocer y a querer a quien me encuentre en la vida, me estoy completando y estoy completando al otro. Estoy recibiendo y estoy entregando. Y dije, ok, ¿quién soy yo? Es como una célula nerviosa integrada en una continua explosión. Es como un Big Bang permanente, haciendo la imagen del Big Bang que está dentro de mí y que yo diría, y lo llamo energía o espíritu o amor. Y es ese dibujito ahí de la mitad que lo hice a mano ahí, mano alzada, y que en ese movimiento de diástole y sístole infinito, lo puse en ese cuadrito, me integra con mi familia, con mi esposa y mis hijos,
me integra con nuestras familias extendidas, con los amigos de ayer, los de hoy, me integra con mi profesión, lo que hice, lo que hago en las empresas, los grupos, el talento, me integra con las culturas, las religiones, las ciudades, la crisis del medio ambiente, y me integra con esos dones recibidos que son mi educación, el hecho de haber sido jesuita, la capacidad de escuchar, de facilitar reuniones. Este es como el sentido, y lo único que siento es gratitud por esa vida que yo llamo espiritual, y ese soy yo. Gracias. ¿Alguna pregunta? Súper lindo, súper lindo. Uy, Gracias, gracias. Yo tengo muy una bien. preguntita. Sí. ¿Tú te has acercado al budismo? Sí, sí, no me ha acercado, lo admiro profundamente. Estos amigos de la India, en el viaje que hicimos el año pasado, antes de la pandemia, y por eso nos tuvimos que volver en la mitad del viaje, nos transmitieron su vivencia del budismo, pero sin ningún proselitismo, sin ninguna cosa. Vivimos en los templos, participamos en las ceremonias, nos metimos con las familias y me dio una paz brutal. Me sentí identificado con muchas cosas de ellos, sobre todo su vivencia espiritual e interior, su vida interior. Eso me pareció espectacular. Pero sí, me llama la atención. No soy un gran lector de ponerme a sacar teorías del uno del otro. Vivo, me encanta esta vivencia de lo que siento y de lo que amo y de lo que quiero. ¿Alguna otra pregunta? Un comentario ahí. Uno de los puntos, pues me hiciste pensar en una frase, que el camino a la felicidad es la gratitud, ¿no? Y yo creo que eso tiene mucho que ver, no vivir agradecido. También me hizo pensar cuando mencionaron el budismo y mencionaste un acercamiento, tal vez no, pero un contacto, la importancia de la dieta. La importancia de la dieta yo sí creo que es fundamental, y cuando uno va a India y uno tiene una experiencia, uno no come carne durante 1 o 2 meses, el tiempo que está, etcétera, y uno se siente transparente bien. Es decir, la dieta, sí, y en todas las diferentes culturas, la espiritualidad está muy relacionado con la dieta, que no mencionaste, porque pues que pues, a veces no es parte de tu cuento, pero sí es un punto bien importante de cómo fluye la energía en el cuerpo. La dieta es porque, según la dieta que tengas, la energía fluye con más o menos facilidad a través del cuerpo y en el entorno, porque la energía que tú dices está en todas partes, en que se dinamiza en los seres humanos y nos conecta. Sí. Y por eso también me parece que me llamó la atención en un momento cuando dijiste que en el banco había unos grupos bien interesantes, le da mucha importancia a la individualidad. Y a mí personalmente, hablando de lo que tú estás diciendo, el flujo de energía, parte del Big Bang, parte de lo que somos, es las relaciones lo fundamental, no es el individuo, no son tus derechos y mis derechos terminan donde comienzan los tuyos, sino que entre los dos hacemos una conexión y fluimos. Y no le damos suficiente importancia a las relaciones y al conjunto y a la construcción conjunta, y nos vemos mucho en el occidente al individuo, y cada uno tiene un espacio propio, y le damos menos a esta conectividad, a este flujo, a estas relaciones, ¿no? Y eso está muy asociado con la dieta y con el flujo de energía. Ese era un comentario nomás. Excelente, Martín, me encanta ese comentario, además que me abre una cantidad de... yo les cuento una cosa, mi esposa lleva 13 años trabajando con Herbalife, que no es ninguna dieta, es un sistema de nutrición, y nos hemos cuidado muchísimo en esto, pero ahora en el viaje de la India, el parte de eran unos guías que eran amigos nuestros y hicieron un tour prácticamente para nosotros, y era con la medicina ayurvédica. Nos hicieron todo un tratamiento desde el primer día hasta el último, y lo que tú dices de la comida es espectacular, es otra cosa, el sentirse uno internamente balanceado. 100% con tus comentarios, Martín. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta, comentarios? Esther. No, perdón, Gilda. Un comentario.
no sé, viviste una época universitaria donde tuviste mucha conexión con otras culturas, que eso lo favorecía. Yo también estudié en Estados Unidos. En Estados Unidos en esos años se promovía mucho que los americanos se conocieran con los extranjeros, que los extranjeros se conocieran entre ellos. Y de verdad había mucha conectividad. Yo creo que eso ha cambiado mucho, ¿o no? Estamos viviendo un momento en que esa conexión se está volviendo muchísimo más difícil, más cuando estamos viviendo un ambiente de polarización ideológica, política, etcétera, y se está dificultando esa parte que es tan importante, la de conectarse con otros y que el otro no sea querer conocer al otro, Sí. ¿no? Que no sentir miedo, no sentir odio, no sentir prejuicios, etcétera, no sé. Yo Tienes un siento que el punto. mundo ha cambiado mucho. Estoy de acuerdo en tu percepción de que sí, en el pasado las universidades casi estimulaban eso para que hubiera esto. Pero te cuento una experiencia. Mis dos hijos nacieron aquí, tienen 28 y 26 años. Y Miami no es propiamente Estados Unidos, es decir, es una combinación de América Latina con Estados Unidos. Pero una cosa que nosotros hemos descubierto en estas nuevas generaciones es que para ellos no hay esas diferencias. Es decir, la primera vez, les confieso, la primera vez que mis hijos llegaron con el amigo negro a la casa, nosotros nos miramos y yo personalmente, y confieso, me causó un poquito de sorpresa, pero entendiendo la situación, de repente, gran amigo. Y como que todas las barreras que uno como que tiene de prejuicios y de cosas de eso. Y claro, porque es que no es solamente el negro, sino el japonesito y el brasilero y el de europeo, el asiático. Es decir, esto es un melting pot que ya como que eso ni les preocupa a ellos. Y cuidadito uno dice algún chistecito de esos que nosotros decíamos por allá, de razas o de niveles sociales, porque ahí la emprenden es con nosotros, los hijos. Porque, entonces hay un respeto que yo pienso que ya es muy grande. Estoy de acuerdo, hay cosas de radicalismo y de polarización. Pienso que es mucho más en la prensa y en las noticias que en la realidad de los muchachos. Yo pienso que es un poquitico a veces exagerado eso. Por lo que yo conozco, los muchachos son supremamente abiertos a todas las diferencias, pero estoy de acuerdo contigo, en el pasado se insistía y ahora aparentemente no se insiste porque ya es un hecho. ¿Algún otro comentario, pregunta? Gonzalo. Darío, me ha encantado tu presentación. Tú basas todo prácticamente en tu interacción de tu vivencia con la vivencia de los demás. Y esa es la riqueza de todo. ¿Cómo conjugas eso con la posición, por ejemplo, de los anacoretas, de los Dalai Lamas en su soledad, en los monasterios perdidos, en que no sé si no tengan esa interacción que te enriquece y que tú a la vez aportas tu riqueza? Me parece muy interesante la pregunta. Yo tengo un respeto profundo por todos los monjes de la Edad Media, por las comunidades, digamos, conventuales, pero lamentablemente soy un hijo de San Ignacio de Loyola, de los jesuitas, que fue un tipo que llegó exactamente para cambiar esa religiosidad de contemplación, respetándola muchísimo. San Ignacio le dijo a los jesuitas, o en la parte de la filosofía es, usted es un contemplativo en la acción. Y el jesuita tiene una hora de oración diaria donde es un contemplativo, y yo sigo haciendo oración en mi vida después de eso. No lo hago una hora, pero sí hago un momento de meditación, de interiorización, de encontrarme conmigo mismo y que me fortifica para el trabajo. Yo he vivido una vida ejecutiva muy agitada y si no tenía ese momento de
encuentro conmigo mismo, de saber dónde estoy, qué estoy haciendo, hasta de cuidarme, no podía ser tan activo. Ahora descubrí una cosa, hay distintas maneras de relacionarse con ese Dios que puede estar arriba o adentro o en la mitad o al lado. Para mí está al lado y está adentro. Para mí todos somos un pedazo de Dios y tiene todo el sentido, todas las religiones, en mi opinión, el que Dios está en todas partes, el que Dios está en ustedes, en mí, está internamente en la energía, esa energía, todos participamos de eso. A veces ni siquiera sabemos entender qué tipo de energía nos pasamos unos a otros. Estoy metido en un cuento ahora de energía cuántica con un amigo que es homeópata y hace transmisiones de homeopatía cuántica. Me parece la vaina más impresionante porque lo hace y cura a distancia, de una manera cuántica. Que la ciencia no ha llegado a entender eso, o que más o menos la entiende, sí. Entonces, respondiendo a tu pregunta, yo respeto al que está en su interior relacionándose con su Dios y creciendo, como respeto al que anda metido en la actividad también, y siento que cada uno tiene un camino diferente, y ha habido etapas en las iglesias, en las religiosidades, y uno ve esos monjes budistas con un ascetismo impresionante, y para mí eso es admirable, pero lógicamente somos diferentes, ¿no? No sé si te respondí la pregunta. Gonzalo, pues como estas conversaciones, entonces, a mí me parece que tu pregunta, Gonzalo, es que uno, primero, una diferencia fundamental, una diferencia con Darío. Yo pienso más con el corazón que con la cabeza. Y yo hasta cierto punto contemplo y digo que las cosas fluyan. Yo no tengo esa capacidad analítica porque desconfío de ella, de que seamos capaces de explicar, de entender. Claro que la ciencia tiene su lado práctico, muy reduccionista, pero la tiene. Pero eso, cuando uno entra en la espiritualidad, tratar de poner nombre, entender y explicar, para mí lo más importante, y otra vez es una palabra decirlo, es la experiencia mística, que uno la tiene en pequeño nivel. Pero lo que quiero decir con esto, Gonzalo, es que uno puede estar solo, puede estar totalmente conectado con los demás, con esta energía, con esta luz. También me gusta mucho la palabra luz, con energía, estando solo o estando acompañado o estando en grupo. No es cuestión de dónde está uno como persona, es cuestión de lo que uno siente y de lo que uno conecta, porque en el fondo esto es una gran comunidad, incluyendo con la naturaleza. Somos un gran uno, todo esto fluye energía, naturaleza, humanos y todo, y si uno conecta y no hay necesidad, esto es mi perspectiva o mi entendimiento, de estar en uno otro. A uno le luce estar con gente, a otro le luce estar solo. Perfecto, pero todo se conecta. Esa es mi impresión. Excelente, Martín, excelente. Sí. Ahora, a mí me parece que esa conectividad depende de la interacción previa. Es decir, si uno no ha tenido la experiencia de estar conectado y de muchas vivencias, lo que nos pasa en la medicina, por ejemplo, si uno no tiene la experiencia de ver muchos pacientes, después cuando uno está solo y no tiene la capacidad de conectarse porque no lo ha vivido, no lo ha experimentado. Entonces yo creo que son indivisibles. Yo creo que el aislamiento, el estar solo, está muy bien, pero inevitablemente se está apoyando en la experiencia de interacción con los demás. De acuerdo. O comentar, Gonzalo, perdón que monopolice la conversación, perdón, pero simplemente dar mi impresión, lo que yo siento. Yo creo que hay que dejarse, hay que fluir, hay que disolverse en el entorno y con la naturaleza. Hay que dejarse, está ahí, siéntate, escucha tu corazón, está ahí. No necesitas las otras experiencias de estar aquí o estar allá. Lo llevas, lo estás en tu entorno. Eso es lo que yo siento. Sí. Y yo siento, y me encantó cuando descubrí que uno en el corazón también tiene neuronas, y una tripa tiene neuronas, y que el corazón también tiene conciencia, y tiene pensamiento, y no es solo la cabeza.
y la cabeza lo que hace es racionalizar muchas veces lo que sale del corazón o de la tripa. Y son explicaciones científicas que a uno le gusta porque es así. Pero yo sí siento que uno es parte de la contemplación y la meditación. Déjelo, lo llevas por dentro, déjelo florecer. Déjelo florecer, no analice tanto. Es mi sentimiento. Claro, claro. ¿No? Excelente, excelente, Martín, excelente. Me quitaste la palabra en una cosa. Hay una cosa que los jesuitas hacíamos en esa época y que hablaba San Ignacio de la composición del lugar, de integrarse uno mentalmente con la naturaleza, con el aire, con la tierra que estaba pisando, pero cerrando los ojos y imaginándose todas esas realidades, estaba conectado con eso, con el universo, con la biodiversidad, con la tierra, el aire, con los que están al lado tuyo, sin necesidad de conectarte con ellos. Y esas son de las cosas que uno a veces como que no las entiende, pero lo que dice Martín, cuando las vives, cuando tienes la experiencia de estar en un momento de oración, porque lo tuve y lo tengo de vez en cuando, como de centrarse y poner silencio, hay algo nuevo, hay una relación diferente que no la puedo definir, pero que sí da fortaleza personal. Monopolizamos la conversación. ¿Alguna otra pregunta? Hoy en día hay muchas prácticas de meditación que no tienen que ser oración. De acuerdo. Y que ayudan muchísimo. Y lo conectan a uno, se conecta a uno primero consigo mismo, que es lo que te ha pasado a ti en tu exposición, en tu vida. Se conecta uno consigo mismo y al mismo tiempo ya queda conectado con toda la energía exterior. De acuerdo, de acuerdo. ¿Comentarios, preguntas? Esto se volvió una meditación colectiva. Yo no sé yo no sé si expresé bien mi pensamiento, pero me acuerdo de Francisco Luis Bernández que decía que el árbol tiene, que el árbol vive de lo que tiene florecido, porque no se goza bien de lo usado sino después de haberlo padecido. Es decir, hay una interacción entre lo espiritual y lo material, y los dos se complementan. Obviamente que hay momentos en que la espiritualidad prima, pero no creo que se experimente totalmente si no se ha tenido vivencias materiales y pues de otro tipo. Sí, ahí el punto que pocas veces uno entiende, o por lo menos yo no lo entendía, y para mí fue siempre la diferencia entre espíritu y materia, honestamente para mí ya no existe. No existe, no existe. Somos un espíritu materia integrado. Todos somos energía. Para mí este cuerpo que tengo es energía concentrada, hecha llame la materia, pero es pura energía concentrada, es agua, es todo lo que usted quiera. Y todo lo que, por eso, con toda sinceridad, no le tengo miedo a la muerte. La muerte es una transformación de esta realidad en otra realidad, pero no desaparezco. Siento que con la muerte... Es interesante, es muy interesante, yo creo. No, exactamente, es algo que nadie ha venido a explicar, ¿no es cierto? Yo creo que todos los que se han ido ya lo han vivido y hay cantidades de estudios racionales que tratan de ver qué pasa después del hueco allá cuando se encuentra con la luz blanca y todo esto. Y aparentemente todo el mundo coincide que eso es una machera, que eso es una cosa deliciosa, que es otra manera de existir, pero que no es, para mí no es espiritual, sigue siendo energía. Pero bueno, de esto podríamos hablar. Pero Darío, yo lo que creo es que los humanos y los árboles y los animales y todos somos diferentes manifestaciones de la energía. Exacto. Sí. A ver, Colombia,
las señoras, los que no han dicho nada, quiero saber qué piensan Colombia. Yo tengo una opinión muy personal acerca de los que se dedican solamente a meditar allá sentados en la montaña sin hacer nada. Yo pienso que uno en esta vida tiene que ser feliz, pero también dar felicidad. Si estás ahí arriba no le estás dando nada a nadie. Entonces, Ok. personal. Perfecto. No se oyó muy bien, pero entendí que cuando tienes objeciones de que cuando la persona está solo meditando no se está dando a nadie más y que Exacto. falta algo. Sí. Okay. Ujú. Y Esther, tú ibas a hablar, te liberaste el micrófono. ¿No? Ok. Bueno, yo creo que el tema está hecho. No quiero quitarles más tiempo. Le quería hacer una pregunta. Yo quiero decirte una cosa, Darío. Sí. Quiero decirte una última cosa. Que tú decías de esta energía, o estamos diciendo, y de esta empatía y de que te encantan los grupos. En mi caso, por lo menos, has llegado aquí. Es decir, esta conversación me inspira un grado de alegría en el corazón, yo diría de amor, esta sensación de felicidad. Y te lo agradezco. Has llegado aquí, por lo menos, en esta conversación. Gracias. Muy, muy lindo, Martín. Muchas gracias. Muchas gracias. También me han llegado ustedes. Esto tiene mucho significado. Esto, yo soy mucha emoción también porque esto es parte de la vida de uno. Y de verdad encontrarme con ustedes después de 60 años que nos vimos en Kinder con muchos de ustedes y mirar este recorrido y volvernos a encontrar para mí es de una profundidad enorme, de una gratitud enorme. Y quiero sugerirles que si pudiéramos continuar con ese tema que Martín sugirió, de que contemos en qué creemos o qué pensamos de esto. No sé, lo dejo libre y creo que esto es una manera de encontrarnos de otra manera, no discutiendo sobre temas por allá afuera, sino de qué es lo que nos hace felices, qué es lo que nos hace... hay un grupo que yo participo que decidieron que iban a poner de agenda el conversar qué significaba para ellos tener nietos y que si eso significaba un cambio en la vida de ellos. Y estoy loco por ver qué va a pasar en esa reunión porque todos son abuelos. Yo soy el único que no tengo nietos todavía, pero me imagino lo que va a haber de calor humano cuando empiecen a hablar de lo que significan los nietos a diferencia de los hijos, ¿no es cierto? Y yo creo que aquí es donde uno se encuentra con los demás y por eso me encanta este tipo de reuniones y me alegra poder ayudar un poquitico en esto. Una pregunta. Hoy faltaron 5 porque a última hora, sábado, entiendo que ya hay apertura de pandemia, cosas de estas. ¿Ustedes les parece que podemos hacer estas reuniones otro día que no sea un sábado? Porque yo pienso que muchos de ellos, que los nietos, que los hijos quieren verlos, que quieren encontrarse y el sábado y el domingo es como fregado, ¿no es cierto? En algunos lugares donde ya la pandemia, sobre todo Eugenio, que los que están de fuera de Colombia tienen un poquito más de libertad de los que están en Colombia. Pero ¿a ustedes les parece que podíamos hacer esto inclusive con una hora mejor para que Gonzalo y los que están en otros horarios, qué sé yo, hacer y John pudieran participar sin tener que hacer un sacrificio gigantesco? ¿Cómo les parece? John. Yo siempre puedo. Yo siempre puedo. Ok. Yo también. Ok. John, ¿qué dices? Yo también. Incluso me conviene. Okay. Me conviene el sábado por la noche. Ah, ¿te conviene el sábado por la noche? Sí, a esta hora me conviene. Ok. A mí también me conviene hoy sábado, porque entre semana tengo muchas actividades ya programadas. Okay. Entonces lo dejamos. Parece que está bien lo que estamos haciendo, Darío. Okay. Porque de todas maneras cualquier día se le presenta a uno algo y si Sí. se le presenta, Exacto. se le presenta.
Bueno, y ahí vemos la grabación. El sábado, Claro, en siempre, principio siempre. lo programamos para estar todos juntos, pero si no se puede, pues no se puede. Y se oye la grabación. Eso es bueno. Exacto. En Exacto. todo caso, quiero agradecerte por facilitarnos esto. No, para Yo mí es... quiero, Las ay, reuniones sí, son claro que increíbles. sí. Quiero hacer Muchas una gracias. propuesta. Quiero hacer una propuesta, a ver si la próxima vez Gonzalo nos cuenta cuál es la diferencia fundamental o cuáles son las diferencias fundamentales entre vivir en Australia y vivir en Colombia. Porque Buenísimo, sabemos muy poquito de Australia. Sabemos de buenísimo. muchos otros países, Chévere, bastante, chévere. pero de Australia no. ¿Qué tal? ¿Lo harías? Bueno, sí, claro que sí. Espero que mis rodillas me permitan hacerlo, si no el próximo mes ya una vez más recuperado. Pero quería decirle a Darío, primero agradecerle que nos has proyectado en el pasado y nos has rejuvenecido 60 y más años. Ojalá fuera cierto. Y ahora nos estás proponiendo proyectarnos al futuro, porque los nietos es eso, es una proyección al futuro, y ya lo vas a experimentar en algún momento. De manera que muy agradecido por, yo creo que todos estamos muy contentos de que nos hayas reencontrado y que nos hayas unido otra vez. En cuanto a la propuesta de Colombia, pues sí, dejémoslo para un par de meses porque, como les decía, en un mes me van a cambiar las dos rodillas y entonces puede que eso me cambie el ánimo también por un tiempo. Claro. Ok, Gonzalo, pero con mucho gusto. entonces no sería en Sí. julio, sino en agosto, finales de agosto. Perfecto, me parece muy bien. Ok, hay una variable y hay una ventaja. Yo no tengo problema. Probablemente en ese 28 de agosto voy a estar en París. Y entonces lo que voy a hacer es que mi hijo menor se va a hacer una maestría a París y él empieza en octubre, pero hay un apartamento que nos lo arriendan desde agosto y entonces dijimos, pues vámonos con mi esposa desde agosto. Le tenemos el apartamento y después él que se quede con el apartamento y nosotros nos devolvemos. No tengo problema porque será la hora de John. ¿Qué horas son allá, John? Aquí son las 11:30. Ah, no, no hay problema porque ya cualquier turismo, cualquier vaina que estuviera haciendo ya estaría en casa. Entonces lo ¿Y podemos hacer. Gonzalo qué hora es? ¿A qué hora está Gonzalo? Aquí La mañana. yo comencé a las 6 de la mañana y en este momento van a ser las 7:30 Exacto. de la mañana. Bueno, Entonces lo dejamos a esta hora. perfecto. Bueno, Sí, está bien, Perfecto. sobre todo que en agosto ya el día está un poquito más largo que ahora, de manera que está Claro. muy bien. y entonces hacemos... Tú me puedes reconfirmar pues la hora y todo y, Sí. y organizamos esta charla. Sí. Y en julio, ¿qué hacemos? Julio no tenemos tema, ¿nos damos vacación? No, No. Esther No. nos puede, Esthercilla nos puede contar sus experiencias. Eso. Esta pandemia me volvió bruta. No. ¿Nos contarás eso? Me ha dado muy duro. A mí me encantaría oír a John. Yo tengo un hueco, no sé qué es lo que ha hecho ni qué es lo que hace. A mí me dice, ese tipo siempre... No, yo creo que es mala idea. Pero ¿Saben Yo quién creo puede que ser la discreción interesante? es una virtud muy importante en la vida. por Alguien que eso, podría ser interesante, pero tienen que proponerles a Marlene Lichtenstein, porque ella tuvo ok. experiencias con artistas muy Claro. importantes de Latinoamérica y Europa, creo. Entonces yo creo que Sí, aunque no sea sí. actual, como ella me dijo un día, porque todo ha cambiado con la tecnología, lo que ella tuvo que hacer y la forma que introducía, por decir algo, a un cantante o a un músico que a ella le gustaba dentro del mundo de ahora, me parece que fue muy interesante, o sea que le pueden proponer a ella. buenísimo. Yo Yo no tengo nada que contar. Yo lo tengo de vecina aquí al otro lado del charco.
y le puedo llamar y ella inclusive se pidió disculpas que estaba viajando hoy de Nueva York a Miami, pero el tema sería el mundo de los artistas o ¿cómo? ¿Algo así? Sí, algo así. Ella trabajó en Sony Music. De la música. El mundo de la ¿cuántos música. años? Sony, ¿no? Sony, música y discos y cosas así, ¿no fue? Y Sí, que nos ella, algo así. ella entrevistaba a los artistas y, digamos, escogía cuál era el más prometedor, etcétera. O sea, Buenísimo. ella tiene ahí historias muy chéveres. Perfecto, perfecto. Yo la convenzo, que no prepare nada, simplemente que nos hable un poquito de eso y nos cuente historias y le hacemos preguntas y respuestas y así cada vez hasta que John decida salir de su humildad y hablarnos un poquito de su vida allá en Francia. A mí me Es encantaría una que nos... humildad muy jesuita, Darío. Bueno, entonces quedamos así. Muchísimas gracias, de verdad. A ustedes. Gracias a ti. Darío, Gracias a todos. Muy bonito. Bueno, Gracias a todos. muchas Gracias, gracias. gracias. Un abrazote. Buen Feliz fin de Un noche. semana. abrazo grande. Gracias. Gracias. Gonzalo, suerte con tu Darío. operación. Suerte con tu Suerte, operación. Gonzalo. Suerte, Gracias. más rodillas, Sí. Don Gong. Ya, Bueno. ya les contaremos. Ya no podré volverme a poner de rodillas, pero bueno. No importa. Bueno, eso sí es una lástima, pero bueno. Chao. Bueno. Gonzalo, Felicidades. subir a Montserrat Ok, de Martín. rodillas es esencial. Gran Bueno, abrazo. Esencial, claro. Hasta luego. Gracias. chao, chao. Feliz Un noche. abrazo a todos. Chao. Gracias. Chao.